Muy buenas noches, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Reciban en esta noche un cordial saludo en el nombre precioso de Cristo Jesús, de su servidor. Tengo el agrado en esta noche de volver a estar con ustedes, con el permiso de todos, de entrar a sus hogares y poder ministrar la bellísima y santa palabra del Señor. Es tiempo de meditar en la palabra y es tiempo de que volvamos todos a estar unidos en comunión, en un mismo propósito de conocer las grandezas y maravillas de la palabra del Señor. Los invito a orar para que por medio de ella, de esta oración, Dios ministre nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo y que todos podamos ser renovados en el conocimiento de su palabra. Incline su rostro para orar. Bendito Dios, Señor, Padre bueno, te damos gracias. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todas las cosas que tú haces. Te bendecimos, Señor, y te adoramos en la hermosura de tu santidad. Te rogamos, Señor Padre, que tomes control, Señor, de todas las cosas, que nuestra mente y nuestro corazón estén puestos en ti, que podamos en esta noche pedir perdón con humildad y ponernos a cuentas contigo, que tu palabra, Señor Padre, redarguya, que tu Santo Espíritu traiga la memoria para que podamos todos, Señor, decirte que queremos que tú derrames tu misericordia sobre nosotros, porque si decimos que no hemos pecado, te hacemos mentiroso a ti y la verdad no está en nosotros. Padre, por eso reconocemos, Señor, que de tus hijos es la mancha. Padre, en el nombre de Jesús, perdona, limpia, purifica, examínanos tú y mira si en nuestro corazón hay maldad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nos cubrimos con su sangre preciosa y declaramos, Señor Padre, que somos tus hijos, que somos tu pueblo y que venimos para adorarte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y abran sus Biblias, mis amados, en el libro de Efesios capítulo 4. Vamos a hablar de lo que se llama alcanzando la madurez. Uno de los planes y propósitos eternos de Dios es de que Dios, por medio de Cristo, ha querido siempre juntar todas las cosas para que todos permanezcamos unidos en Él. Este libro de Efesios tiene cosas preciosas, cosas que son para la edificación de la iglesia, son para la edificación del cuerpo de Cristo, son para la edificación de la familia, de los matrimonios, de los hermanos y de cualquier empresa, llámese eclesiástica o no. Si prestamos atención a lo que la palabra de Dios dice, pues seremos bendecidos. Encontraremos realmente que el vínculo maravilloso que Dios tiene para unir la iglesia justamente es la unidad en el Espíritu. Y quiero leerles, amados, los primeros versos del texto de Efesios 4. Dice el verso 1: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos.
pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según las actividades propias de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Amados, la fe unida a la conducta son las que representan el testimonio de los hijos de Dios. La palabra de Dios manifiesta que Dios quiere mantener a su pueblo unido. El plan de Dios es que sus hijos se mantengan en unidad en el Espíritu. No hay manera de que el enemigo pueda dañar la iglesia si la iglesia se mantiene en la unidad del Espíritu. Y esto, amados, es aplicable a la familia, a los matrimonios, congregaciones, empresas, reinos, gobiernos, y todo el que quiera prevalecer deberá mantenerse en unidad. La unidad es el principio por medio del cual las cosas pueden estar con un vínculo tal que se afianzan a través de la misma paz que esto representa. La unidad es tener conformidad. La unidad es aceptar la palabra de Dios establecida para que cada quien pueda conducirse de tal forma que esto haga que todos se mantengan unidos. Cuando la palabra de Dios se aplica, entonces la unidad está, el Espíritu de Dios está, la prevalencia o el fortalecimiento que pueda tener una iglesia no es en el número, sino en el Espíritu de Dios, que es el que se glorifica, que hace que glorifiquemos a Cristo y que todos estemos ceñidos bajo esa perspectiva que nos permite verdaderamente hacer uso de esta maravillosa influencia que Dios permite que tengamos. En verdad, las divisiones, producto de los celos, de la falta de tolerancia
o de la intolerancia que puedan tener algunas personas son las que crean división. Y eso, amados, lo conocemos. Si no hay unidad, entonces la iglesia se divide. Si no hay tolerancia, el matrimonio se divide. Si no hay unidad, la familia se divide. Los reinos se dividen. De tal forma que todos debemos ir en pos de esto. Dice el texto, amado, que hemos sido llamados para esta vocación y que tenemos que andar como es digno de ello. O sea, tenemos que entender que si hemos sido llamados para sentarnos en los lugares celestiales, es para que demos honor y demos gloria por medio de nuestra conducta a aquel que nos llamó, que es Cristo Jesús. Llámese iglesia, llámese hogar, llámese familia, llámese empresa en la que pertenezcamos. En todo lugar, si se rompe la unidad, entonces existe un caos. Ya no puede conducirse las cosas de manera correcta, y la empresa, el matrimonio, la iglesia, el gobierno, el reino que sea, irá en una debacle, irá verdaderamente en un total desgobierno que no permitirá que sus miembros o quienes están inmersos en él puedan ponerse de acuerdo, y solo por la unidad. Ahora, amados, el apóstol Pablo utiliza prácticamente 4 elementos para poder afianzar esta unidad. Si ustedes reparan, en el verso 2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia a los otros en amor. Hay 4 elementos. Una es la humildad, la otra es la mansedumbre, la otra es la paciencia, y el que enlaza todo es el amor. Amados, el apóstol hace un énfasis diciendo, no con unidad, sino con toda humildad y mansedumbre. La humildad, amados, podemos decir que es la expresión de sencillez, de tener un sentimiento de pequeñez, de servicio, en donde el que tiene humildad no tiene ningún problema en servir a los demás. Él está, y su característica es esa, el servicio. Aquel que es humilde está dispuesto a estar o permanecer en el puesto en donde se le haya enviado. Esa es la característica del que permanece en humildad. Y la mansedumbre, amados, es lo contrario de la altivez. Podemos decir que la mansedumbre es la madre de la humildad. Es así como la altivez y la rebeldía son hijas de la soberbia, así la humildad es hija de la mansedumbre. Esto nos hace ver, amados, que los hijos de Dios deben de tener esa característica. Eso es lo que los hace testificar con humildad, con sencillez, con un corazón tierno que permite limar cualquier aspereza con total humildad. Esto es imprescindible en los hijos de Dios, en los siervos de Dios. Un siervo de Dios tiene una característica, amados, que es esa. El Señor Jesús dijo esto: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si no hay esa característica,
realmente, aunque estemos llenos de conocimiento, no podemos servir con eficiencia, porque para servir eficientemente, para lograr que las personas puedan llegar a la unidad de la fe, tenemos que mostrarnos humildes y mansos. Y, amados, lo contrario a la humildad y lo contrario de la mansedumbre, que son la soberbia, la altivez, y son los que deterioran y desgastan las relaciones entre las personas. Es más, amados, usted mismo no puede acercarse a Dios con altivez. La Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo. Y eso son principios básicos para poder establecer un nexo que permita que todos estemos en el mismo espíritu. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Es el aguante, amados. El aguante que tengamos recíprocamente las personas es lo que hará que tengamos verdaderamente buenas relaciones. La macrotumia, en el original griego, es la anchura de ánimo, es la disposición que tienen las personas, es el carácter de la iglesia genuina, la que verdaderamente está en pos de el Señor, de agradar al Señor, es la que verdaderamente está dedicada a conciliar las cosas. Esa macrotumia, amados, es una anchura en el estado de ánimo que permite abrazar al ofensor y comprenderlo y soportarlo de tal forma que el cuerpo de Cristo no sufra ninguna lesión por la intolerancia de sus miembros. Amados, podemos conocer muchas personas que se han mostrado en el servicio, que hasta cierto punto han sido hasta diligentes en el servicio, y sin embargo, a la hora de mostrar la tolerancia, se muestran intolerantes. Y esto rompe realmente el vínculo. Si hay intolerancia, no hay comunión. Si no hay comunión, no hay paz. Si no hay paz, no hay unidad. Si no hay unidad, no se puede edificar, no se puede construir. Es imposible, amados. Y esto lo podemos aplicar también en el matrimonio, en la familia. Las familias se deterioran por caracteres intolerantes, irascibles, que no tienen un espíritu de tolerancia que permita realmente escuchar el uno al otro y entender el uno al otro y perdonar el uno al otro y soportar el uno al otro. Lo vemos en hermanos, aún de la misma sangre a veces, no logran conciliarse, no logran ponerse de acuerdo, no logran establecer un vínculo sano, bien sea por celos, por heridas, por amargura, por diferencias entre ellos, complejos incluso que puedan haber. Y eso, amados, no habla de madurez. ¿Cómo puede una iglesia que no tenga unidad salir y servir? ¿Cómo podemos nosotros decirle a los demás que todavía no conocen la obra del Señor, que no conocen a Cristo Jesús, que nosotros somos cristianos cuando estamos lejos de parecernos a Él, al Señor? Porque
La iglesia tiene que tener mansedumbre, amados. Esa característica, si no la tiene, entonces es una iglesia altiva, una iglesia soberbia, una iglesia envanecida que no logra ponerse de acuerdo nunca. Por tanto, ese es el principio de toda división. Las divisiones se establecen porque no hay tolerancia. ¿Cómo puede concebirse un cristiano intolerante? Un cristiano iracundo, un cristiano que no tiene en su ánimo el deseo de soportar a nadie. Si la Biblia dice soportémonos, dice aquí el texto, soportándonos con doble O, que indica una acción continua del verbo, dice soportándonos con paciencia, los unos a los otros en amor. Esa es la razón, amados, por la que muchas iglesias se salen del contexto espiritual porque quieren prevalecer solamente el yo de las personas. Es común en las reuniones, entre comillas, espirituales, escuchar a líderes de las iglesias decir, es que yo creo, es que a mí me parece. Y amados, estamos tan lejos de la verdad. En la iglesia del gobierno de Cristo, de la soberanía de Cristo, no está el que yo creo, ni el que a mí me parece. Lo que debe de prevalecer es la verdad de Dios, los principios de Dios, el fundamento de Dios, el vínculo que Dios establece es tal que esa debería de ser la forma que nosotros permitamos, porque nosotros no permitimos muchas veces que la palabra de Dios se establezca, no porque Dios no quiera, sino porque nosotros hemos antepuesto una palabra que se llama yo. Yo creo, a mí me parece, eso no es posible, yo no voy a soportar esto. Son las expresiones comunes de muchos líderes, de muchos siervos, entre comillas, que no están dispuestos a claudicar en sus apreciaciones personales, y eso deteriora la calidad espiritual de la iglesia. Con mucho dolor a veces vemos esto, que en reuniones en donde se ha orado, se ha pedido dirección, se ha pedido que el Espíritu Santo nos ministre, y de repente revienta una bomba en medio de la reunión. Los unos con los otros están en un contrapunto tal que parece una reunión secular, en donde salen, por decir algo, los cueros al sol. Y eso pasa también en los matrimonios, pasa en las reuniones familiares, pasa en las empresas y pasa en los gobiernos. Y aunque redunde en esto, amados, el fundamento espiritual está en la mansedumbre, en la humildad y en el soportarnos los unos a los otros con paciencia por medio del amor. Si no avanzamos en este punto mínimo, es imposible edificar correctamente una iglesia madura, una iglesia que está para recibir a otros, amados. Podremos anhelar tener y llegar a más personas, pero esas personas tan pronto lleguen, se darán cuenta que la iglesia está llena de personas intolerantes, que no son mansas, sino que más bien son altivas, que son soberbias, que están llenas de posiciones
que solamente ilustran el yo. Yo creo, a mí me parece. Y no salimos de eso. Y podemos tener reuniones totalmente extensivas y nunca se llega a un acuerdo. ¿Por qué, amados? Porque no hemos permitido que sea la palabra de Dios la que tome lugar y ponga las cosas en el orden que debe de ser. Esto es algo generalizado, algo que afecta hoy, amados, y por eso es que en general las iglesias no pueden avanzar, no pueden tomar la posición y el rol para el cual Dios nos ha llamado. Acordémonos que dice que el Señor nos ha llamado para la vocación que tenemos. Esta vocación, amados, debe ser algo especial en nosotros. Dice el verso 3, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Esta expresión de ser solícito denota una actitud que verdaderamente busca guardar la unidad. Quiero aquí hacer un paréntesis, amado. Dice guardar la unidad, no dice hacer la unidad. La unidad la da Dios, no la damos nosotros. Lo que tenemos que hacer es guardar lo que Dios ya nos da por medio de su Espíritu. Somos nosotros los que perdemos la unidad. Dios la establece. Cuando el Espíritu de Dios viene, entonces Él establece lo más hermoso, que es la paz, amado, la armonía. En el Salmo 133 es uno de los salmos más hermosos que debe ser aplicado a la relación solidaria, de amistad y de amor de toda empresa, digámoslo así. Llámese matrimonio, familia, reino, gobierno, iglesia. Qué bueno es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza y la barba de Aarón hasta el borde de las vestiduras. Es como el rocío del monte de Hermón, dice. Y eso es una tipología del Espíritu Santo. El texto termina diciendo que allí Jehová manda bendición y vida eterna. Entonces, es a través de la armonía, es a través de la unidad, es a través de esa búsqueda que las iglesias van alcanzando esa madurez que las capacita. Hay iglesias que están discapacitadas para servir, que solo quieren ser servidas. Hay cristianos que no tienen en sí ese espíritu solícito de buscar la unidad. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Es que si hay paz, amados, esa es la consecuencia de una reconciliación. Acordémonos que el propósito eterno de Dios es de unir todas las cosas en Cristo Jesús, en y a través de su iglesia. Y cuando digo iglesia, no me refiero a la iglesia local, sino a la iglesia universal, que son todos aquellos santos que fueron y son lavados por la sangre poderosa de Cristo Jesús, los que tienen que capacitarse para el servicio. Y en esta iglesia pues
llámense judíos, llámense gentiles, porque de los dos pueblos, dice la Biblia, Dios ha venido a formar uno solo. Entonces, amados, el propósito eterno de Dios es de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. El término iglesia está puesto ahí como un conglomerado de todos los salvados, de todos los que han recibido a Cristo Jesús en su corazón, de todos los que la sangre de Cristo los ha purificado, de tal forma que esa es la unidad, amado. La unidad de la familia es el principio fundamental para que los matrimonios puedan edificarse de forma correcta, para que de esa manera puedan todos estar unidos y perfeccionándose. Dice aquí, amados, del verso 4 al verso 7, estos textos ilustran siete formas cómo se estructura, o 7 vínculos eclesiásticos que van a formar parte de la iglesia, amados. Los primeros 3 son vínculos constituyentes. Dice aquí un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza. O sea, un cuerpo, un espíritu y una misma esperanza. Son 3 elementos que constituyen vínculos especiales. Los otros 3 son vínculos fundamentales, y esos son los que están en el verso 5. Un Señor, una fe y un bautismo. Son 6 que van ahí. Y el 7º dice un solo Dios y Padre. Esto es lo que establece todo, amados. Dice, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea, el 7º vínculo es un vínculo trascendente. Llega desde la eternidad y hasta la eternidad. Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios, dice el salmista. Esto tiene un propósito, amado. El propósito principal es perfeccionar a los santos. Si ustedes ven, amados, en el verso 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero ¿cómo es que se edifican? ¿Cómo es que se perfeccionan los santos? Entonces, amados, si regresamos al texto del versículo 7, dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subió a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todos. Y esto es lo que la iglesia tiene, amados. A unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra. 5 ministerios que Dios establece: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Eso nos hace ver que Dios no ha dejado al azar las cosas,
que ha establecido ministerios para que los santos de la iglesia puedan ser perfeccionados, puedan ser pastoreados, puedan ser enseñados, puedan ser llevados de tal manera que la iglesia va creciendo como un edificio que se une por medio de coyunturas, ayudándonos los unos a los otros, dice el libro de Efesios mismo. Por tanto, amados, el propósito de Dios es que la iglesia sea perfeccionada, que todos lleguemos a la unidad de la fe, que podamos comprender la estatura del varón perfecto, que lleguemos todo a ese punto, amados, porque cuando todos entendemos esto, entonces verdaderamente podemos testificar quién es Cristo, podemos hablar con naturalidad y conversar como aquella doncella que describe a su amado y dice, mi amado es mío y yo soy de mi amado. Aquella doncella que dice, oh, él tiene su pelo crispado, su cabello es lacio, sus ojos son hermosos, sus manos son tiernas, su lengua es dulce, ella solamente habla palabras de bondad, de edificación, porque podemos describir realmente las bondades de nuestro Salvador cuando hemos comprendido, cuando llegamos a este punto, amados, dice, hasta que todos lleguemos, en el verso 3 estoy, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amados, cuando usted escribe un varón perfecto, entonces se está refiriendo a su Salvador, se está refiriendo a su Señor. No hay ningún ángulo en el cual usted pueda hallar una imperfección en Él. Por donde quiera que usted lo analice, Cristo Jesús es perfecto. Él es hermoso, como dice el libro de Salmos, el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre Él. Entonces usted no tendrá quien pueda contradecir las bondades cuando narre quién es Jesucristo. Cuando usted haya llegado a tal conocimiento, usted podrá hablar, explicar y presentar a ese Salvador para que otros puedan ser atraídos por la bondad de Él, por el amor y la misericordia de Él. Dice el verso 14, y esto es fundamental, amados. Por eso este texto de aquí establece lo necesario para que la iglesia pueda madurar. Por eso el mensaje se llama yendo hacia la madurez. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Claro, nosotros somos el cuerpo y Él es la cabeza, pero todos debemos crecer para que no seamos niños fluctuantes. El plan de Dios es que usted y yo maduremos, que en nosotros no haya cambios de un día para otro, que no seamos llevados por todo viento de doctrina, que verdaderamente estemos arraigados, como dice el apóstol Pablo, cimentados, edificados, sobreedificados
en Cristo Jesús. Esto es el fundamento, mis amados, de una iglesia compacta, una iglesia consolidada verdaderamente por medio del Espíritu, que está para servir, que se ha llenado de un espíritu de mansedumbre, que en ella verdaderamente está la humildad como parte de su testimonio intrínseco, porque lo hemos recibido de Cristo Jesús. No se concibe un siervo altivo, no se concibe un siervo que no sea manso, no se concibe un siervo mal genio, malhumorado, mal encarado, que no tenga gozo, que no tenga paz, que no tenga en su corazón verdaderamente la ternura necesaria para poder llegar a otra persona. Dice el verso 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Ustedes vean, amados, el apóstol Pablo utiliza lo más sublime de Dios, que es el amor. Él es amor, Dios es amor. Y si usted es hijo de Dios, en usted debe de encontrarse esa característica que lo va a distinguir en todos lados. Usted está lleno de amor, usted está lleno de compasión, en usted hay una expresión siempre de mansedumbre, de ternura, de paciencia, de soportar los unos a los otros. Esto, amados, se aplica a la familia, al matrimonio. Es el fundamento. Si usted muestra en la iglesia altivez, si usted muestra en la iglesia falta de tolerancia, probablemente de la misma manera usted es en su casa. Somos un reflejo a donde vayamos de que no tenemos la paciencia, ni la tolerancia, ni la mansedumbre, cuando no hemos llegado a guardar, porque somos llamados a guardar lo que nos ha sido dado, que es la unidad del Espíritu. Sin la unidad del Espíritu podemos decir que no hay iglesia, que no hay familia que permanezca unida, que no hay matrimonio que no esté separado. Si no hay unidad, cada quien va por su lado. Esto origina un divorcio espiritual que deja sin soporte. Hay posiciones de muchas personas que se vuelven irreconciliables, no porque no pueda la palabra de Dios hacerlo, sino porque en el corazón de las personas existe la soberbia y existe verdaderamente la altivez que no les permite poder ponerse de acuerdo. Amados, mi propósito y mi deseo es que la iglesia se edifique por medio de la mansedumbre y de la paciencia, por medio de el amor, que podamos guardar el vínculo que nos ha sido dado. Ese vínculo es el Espíritu de Dios. Ese es el que trae unidad. Por eso es que sin el Espíritu no se puede construir, no se puede edificar. Podemos decir que una iglesia, un corazón, una familia, un matrimonio,
sin el Espíritu de Dios está vacío y desordenado. Solo existe caos, solo existen diferencias, solo existen posiciones, y lo que prevalece es el yo. Prevalece nuestro parecer, como les dije, el yo creo, a mí me parece, y de allí nos ponemos intransigentes y no salimos. Es como cual carro empantanado que no sale ni para adelante ni para atrás. Esa es la posición del hombre cuando él cierra toda puerta a la razón de la verdad. El Señor Jesús dijo: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Somos presos de nuestra filosofía, de nuestro yo, de nuestro ego, de nuestra soberbia, que no permite abrir nuestro corazón a soportar el uno al otro. Mis amados, mi oración es que la iglesia pueda edificarse, como dice el texto, porque si ustedes ven en Efesios 2, en el verso 12, dice que Dios nos creó para que habitemos en buenas obras. Y si esa no es nuestra posición, entonces, ¿cómo podemos verdaderamente prevalecer ante las acechanzas del enemigo contra la misma iglesia, contra nuestra familia, contra nuestros matrimonios? Es solo por medio de la unidad que podemos conciliar todas las cosas. Es cuando comprendamos verdaderamente quién es Cristo Jesús en nuestra vida. Dice el verso 18 del capítulo 3, dice: para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, amados. Sin el amor de Cristo, sin nuestra comunión con Él, entonces perdemos la unidad. Por eso es que la iglesia debe de vivir y permanecer en el Espíritu. La Escritura dice que no es con espada, no es con nuestra fuerza, sino con su Espíritu. Es la única manera en donde vamos a llegar a entendernos y a establecer vínculos perfectos por medio del Espíritu, el vínculo de paz, por medio del amor, para que una vez que estemos en comunión podamos crecer. Dice: en quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Mis amados, los invito a orar para que esta palabra pueda permanecer en nuestros corazones, en nuestra familia, en nuestros matrimonios, en nuestros trabajos y en nuestra iglesia. Vamos a orar. Padre amado, Señor y Dios Todopoderoso, tu palabra dice que tenemos que permanecer en el vínculo de la unidad de tu Espíritu. Que la gracia que tú has derramado sobre nosotros, esos dones maravillosos, son para que tu iglesia pueda ser edificada, para que tu iglesia sea perfeccionada, para que tus hijos puedan manifestar al mundo que tú has hecho una obra maravillosa en nosotros. Señor, que podamos mostrarle al mundo que tú vives en nosotros, que el resplandor tuyo está sobre nosotros y que ilumina
a todos aquellos que están a nuestro alrededor, porque la gracia que tú has puesto se ha establecido en nuestra vida de tal forma que verdaderamente podamos testificar a aquel que nos ha llamado para que anunciemos las verdades y que podamos manifestar también que tú habitas en nuestro corazón, que el amor tuyo se ha establecido en nuestro corazón y que estamos haciendo como dice tu palabra, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Señor Padre, que tu Espíritu Santo redarguya nuestros corazones para que podamos estar a cuentas, que podamos soportarnos con mansedumbre, con toda mansedumbre, con toda humildad, por medio de el vínculo perfecto que es tu Espíritu, Señor. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los continúe bendiciendo, mis amados. Será un gusto volverlos a ver el día domingo. Si el Señor no ha venido, estaremos a las 11 de la mañana saliendo para predicar las buenas nuevas del Evangelio. Y los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Salmo 125. Y el pueblo de Dios dice, amén. Que el Señor les bendiga. Buenas noches.